Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar tirando código. Lo que hemos venido trabajando. Voy a correr la aplicación y activamos el hold reload. Listo, nosotros hasta el momento hemos estado trabajando con la lista de categorías. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a editar, eliminar y crear una nueva categoría. Y también vamos a usar un nuevo componente que se llama Suite Alert, lo que nos permite a nosotros funcionalidades avanzadas muy bacanas dentro de nuestro desarrollo de MVC. Es esta primera opción, Suite Alert. Ya les muestro cómo implementarlo. Por el momento miremos cómo es la funcionalidad. Acá dice que es el show normal, o sea, cómo se muestra una alerta normal y cómo se muestra una alerta con el Suite Alert. Eso tiene el success. Bueno, acá muestra todos los ejemplos de uso. Tiene una para preguntas. Ese lo vamos a utilizar mucho para cuando vayamos a eliminar. Tiene una de errores. Tiene otra. Esa es como customizada. Acá. Bueno. Tiene varios errores de warning. De warnings para mostrar la alerta. De success para indicar que lo hice bien. Se puede cambiar las posiciones y demás. Nosotros vamos a instalarla. ¿Y cómo la vamos a instalar? Tenemos dos opciones. Una, descargando como tal los paquetes y teniéndolo directamente, o usando este script. En mi caso, O sea, una opción es copiar esos códigos que prestan y utilizarlos directamente. este script, ese script, mire que ese script tiene algo que se llama cnd, que ya tiene todo el código. Mire, si nosotros navegamos hacia esta URL, ya tiene todo el código comprimido que nos permite hacer todas esas funcionalidades. Listo. Yo llego, copio, vengo a mi proyecto, en el layout, recordemos que los scripts van en la parte final, así como utilizamos, mire que así como utilizamos data table, vamos a utilizar el Suite Alert. Listo. Por el momento empecemos a usar de esta manera. Nosotros no tenemos una funcionalidad de nueva categoría y tenemos los botoncitos de agregar, bueno, editar. Todavía no hemos creado estas funciones, de hecho están con nombres incorrectos. Recordemos que esto es una funcionalidad de data table, lo que nos permite hacer eso. Anteriormente existía otra manera, que era recorrer y crear el código HTML directamente dentro de JavaScript, que fue como yo enseño en videos anteriores, muy anteriores. A mí me parece, si vamos a utilizar el data table, está mejor y me parece más limpio. Ahora vamos a crear una función, recordemos que es un método function. Listo, y vamos a colocar edit category y nosotros siempre vamos a recibir un ID. Vamos a colocarle ID category. Listo, vea eso. Y nosotros vamos a ir consola.log y vamos a escribir un mensajito que se llama editar, dos puntos, coma, para pasar como parámetro el ID category. El inconveniente con este Visual Studio es que no autocompleta absolutamente nada. La verdad es muy maluco para autocompletar la parte de JavaScript. Entonces hay que tener en cuenta lo que copiamos y que pegamos. Como hay JavaScript, recordemos que eso no tiene, se llama tipado de datos. Entonces lo que establecemos inicialmente, eso es lo que pasa. El delete category y lo pasamos acá. Delete supplier va a ser delete category y edit supplier va a ser edit category. Devolvemos y vendría siendo eliminar. Ahí lo que se hacen es cambiar los valores de las tablas. No, cambiando, creando las funciones. En las comillas. Creando la función. La función que al evento onClick, es un evento de un botón, al presionar clic va a ejecutar esas funciones que hay acá. Entonces nosotros vamos a abrir, ejecutamos inspeccionar y acá en consola
observamos, si le doy a eliminar, mire que dice eliminar. Si notan, y si le doy a editar, mire que muestra, manda el ID. 1 es equivalente al ID de esa tabla. ¿Cómo lo sé? Porque nosotros anteriormente en la base de datos ya habíamos visto, y acá le estoy indicando ahí de la tabla data category, de los datos de data, páseme la ID category como una constante de ID, y esa es la que estoy pasando como parámetro acá. Listo. Bueno, prácticamente ya tenemos las funciones. ¿Qué nos falta? El evento para crear para una nueva categoría. O sea, yo al darle clic, ¿qué quiero yo? Yo quiero abrir un modal de Bootstrap. Entonces vamos a buscar Bootstrap para que ustedes sepan, pues. Bootstrap. Vamos a colocar Bootstrap 5. Abrimos. Leamos en ejemplos, no en documents. Buscamos, se llama modal. Entre los componentes. Bendito sea. Modal. Está en documentación, perdón. Listo, y acá tenemos varios ejemplos. Acá me dice que un ejemplo común es este, que tiene el título, tiene el botoncito de eliminar, tiene el way y cerrar cambios. Y este es el código para ejecutarlo. ¿Cierto? Ese es el modal como tal. Y acá un lead demo. Mira que si lo ejecuto. Pero la ventaja, bueno, otra cosa es que yo también puedo establecer la posición del modal. Entonces vamos a copiarnos todo este ejemplo para verificar que nos funcione primeramente. Yo lo voy a colocar acá en esta parte de abajo y voy a pegar y revisamos. Mire que ese es el botón. Al yo al ejecutar no me está abriendo, por eso necesitamos probar. ¿Qué necesitamos verificar? Que estemos trabajando en la misma versión del Bootstrap. Entonces acá dentro de Bootlit, acá podemos ver algo sobre la versión que nosotros estamos manejando. CSS. Entonces nosotros estamos bajando la versión 5.1. Listo. Y esta versión es la versión 4. Entonces pasamos a la última versión. Bueno, Bootstrap 5. Listo. Con modal. Y acá deberíamos tener el mismo ejemplo. Cierto que estamos trabajando la versión 5. Y copiamos. Listo. Eso es lo que podemos hacer cuando tengamos errores con Bootstrap, que de pronto nos está mostrando sobre la misma versión que tenemos instalada. Pegamos. Va a tener prácticamente como el mismo diseño, solo que ahorita sí debería funcionar. ¿Notan? Que ahora sí funciona. Tenemos los botoncitos igualitos. Ahora, ¿qué quiero yo? Que esté centrado, ¿cierto? Y no que esté por allá arriba. Dentro de la documentación nosotros podemos establecer que sea estático, es decir, que no se cierre hasta menos que le dé close o a menos que le des la X. De hecho, esta me gusta más. Ay, Dios. Entonces yo voy a copiar, borrar todo esto y pego este ejemplo. La única diferencia que realmente se hizo es de establecer ese database estático, ¿cierto? Bueno, y acá, bueno, acá hay otro ejemplo de establecer scrolling para la... Acá hay muchos ejemplos, ¿cierto? Pero entonces acá estamos viendo eso, el centrado. Entonces ese centrado, acá nos dice que para centrarlo debemos utilizar el modal indicándole center. Que están viendo acá, vertical center modal. Le vertimos vertical center modal. Digamos center. Acá uso de grid, pero por acá más abajo podemos ver un poco sobre las posiciones. Exacto. Opciones de tamaño. Acá podemos indicarles
Ustedes pues ya se encargan de leer la documentación. Si lo quieren grande, es largo, lo quieren grande o pequeño. Más bien era grande, normal y pequeño. ¿Cierto? Y si quiere que ocupe toda la pantalla y el tema de variables y posiciones acá. Entonces, ustedes pues cuando tengan el tiempo se pasan y lo revisan. En ese caso, entonces vamos a decir que el modal que yo quiero es más diálogo center. Creo que con eso ya deberíamos de tener nuestro modal centrado. De hecho, bailas. Listo, entonces está el más diálogo. Y era más diálogo center. Listo, entonces lo miramos. Y ahora sí lo tenemos correcto. Listo, a mí me gusta trabajar con la versión, se llama la versión mediana. O la versión grande, dice, pues le damos modal y le decimos LG, según los tamaños que nosotros vimos ahorita. Y entonces le damos launch y mire que ya me lo tiene más grande. Y de aquí ya podemos empezar a organizarlo. Entonces el título del modal, ahí está el título, le vamos a colocar crear categoría, ¿no? De hecho, no, debería dejarlo pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque nada más vamos a tener un solo campo, ¿no? Que es el nombre de la categoría. Tendría siendo small, que es SM. Modal SM. Crear modal. Y tenemos esos dos botones. Y este primary. Vamos a decirle guardar. Porque vamos a utilizar ese mismo modal para actualizar y actualizar y crear. Y de acá ya empezamos a nosotros a tener nuestro código. El footer, si pudiéramos decirle cerrar warning, pues para que él sale que warning es dentro de los botones de Bootstrap, para avisarle que se va a cerrar, ¿no? Ya, warning close, ese es el warning. O danger, que vendría siendo en rojo. Entonces tengo el guardar y el crear categoría. Mire que acá ya tengo todo. Yo creo que es mejor un danger, ¿no? Acá me colocarle un danger. No hay forma de ponerle un texto. Se pone de los que están en Bootstrap. Texto X quiere decir. ¿Qué quiere decir con texto X? Porque yo dije ahí son preestablecidos. Danger, primary o... Esos son los diseños oficiales que tienen. Si usted quiere cambiar el diseño, usted tiene que crear su propio estilo. Al crear su propio estilo, por ejemplo, usted lo crea ¿cómo le digo? Lo crea en su... Acá tenemos el root. ¿Dónde están mis estilos? CSS, acá en sitio. Y yo puedo decirle, por ejemplo, para un botón en específico, le pongo una clase, voy a colocar bt en específico, ¿no? El nombre que yo quiera, específico, ¿cierto? Y quiero, por ejemplo, que tenga el color que sea black, es decir, que sea negro, color que sea blanco, y el background pongámosle blanco, with el background color se llama guay. Si yo llego y quiero establecer ese color específico, o sea, este es lo que yo quiero. Mire que acaba de crear eso. Y vengo a acá y le a este Angel, yo le digo, hey, utilíceme SBT en esta clase. Mire que la pego dentro de clase. Y cerramos. Y voy a refrescar desde cero para que cargue los estilos. Si nota, background blanco con letras negras, cierto. Yo no cambié el evento al pasar el mouse, que se llama un mouse, un hover, cierto. Ahí está, pero eso de acá no me interesa. Listo, entonces ahora qué vamos a hacer, vamos a crear un formulario, lo cual nos va
permitir, vamos a decirle un for, ¿cierto? Lo cual nos va a permitir crear una clase, es tener un input. Tenemos un dict. Este dict tiene una class row, que es decir, vamos a utilizar las rejillas de Bootstrap. Le vamos a decir a este input que vamos a crear que tenga una clase que sea call md 12. ¿Por qué 12? Quiero que ocupe todos los espacios disponibles que hay. Y vamos a indicarle que tiene un label. El label vamos a decirle que es categoría, ¿cierto? Y va a tener un input. En input es para escribir texto, ¿no? Listo. Ahora el label tiene unas clases. ¿Qué clases va a tener el label? Vamos a decirle clases. Eso es para poder que se adapte al formulario y a todo el contexto de Bootstrap. Entonces tienen call que se llama, que es indicándole que es the form label. Y listo. Y el input, acá le podemos establecer que sea de tipo texto. O sea, qué tipo de input vamos a utilizar. Vamos a utilizar un tipo texto. Ahora, ¿qué más vamos a utilizarle? ¿Qué clase va a tener el input? El for control es para que for control es para que se adapte al 100% de las columnas disponibles. El for control es importante en este caso establecerle un ID. Yo le pongo ID txt para indicarle que es un texto y le pongo la category ID, más bien con txt ID category. TXT es como indicarle, este es un texto, ¿cierto? Es una convención. Y si yo quiero, por ejemplo, hasta aquí ya puedo guardar y visualizar. Lanzo y notan, ¿cierto? Categoría y tengo el campo. Pero si yo quiero, le puedo poner un placeholder. Que lo que hace un placeholder es ¿dónde está el placeholder? Este placeholder. Y acá tiene una leyenda. Es decir, le puedo escribir escriba categoría, escriba tal cosa. Eso es lo que va por dentro. ¿Sí ve? Categoría. Yo lo veo muy pequeñito. Entonces realmente es mejor lo dejo LG. Modal SM no, LG. Lanzamos. Y así. Lo voy a dejar así. Guardar, cerrar. Listo. Ahora esto no se debería llamar desde ese botón, sino que eso se debería llamar desde el crear, ¿no? Entonces yo voy a copiar el código que ejecuta eso, es esto. Y acá en el database, bueno, este código es el que realmente ejecuta ese botón. Y por el momento dejémoslo así. Estoy seguro que me va a tocar crear una función para renombrar los datos. Por el momento, y elimine el botón. Probemos. Y se elimina el botón y ya lo puedo llamar desde acá, crear categoría. Y acá si yo escribo algo, entonces ya puedo ejecutar el guardar.